reacción, mi pedido de análisis, ¿no? La capacidad de reacción de estos músicos y Los músicas. antropólogos podemos responder con un depende, así que no te preocupes. Es relativo. No, Claro, depende de dónde se mire. porque, a ver, analizamos desde marzo, ya 2 meses que empezó el aislamiento, hasta ahora, o sea, se va renovando cada 15 días, pero bueno, hasta que nos dimos cuenta que que venía para largo, pasó un tiempo. Entonces, se comienza de una manera a vivir el aislamiento y se va, digamos, reconfigurando mientras se va transitando lo que es la perspectiva de estar aislados y cómo uno lo tiene que ir tramitando, digiriendo y viviendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo al principio, cuando eran 15 días, y que, digamos, la necesidad de ir a un recital no era la misma que cuando pasan 2 meses y la perspectiva sigue siendo, continúa, digamos. Entonces, vos, ¿cómo ves la transformación dentro de, si es posible responderlo, ¿no? Por ahí exijo mucho, pero en estos 2 meses, la capacidad de reacción, o qué sectores, o qué músicos, o los que han sabido reaccionar más y estar más a tiro con lo que la situación de encierro provocó, digamos, y poder volver a escena desde la virtualidad. Que les está costando con mucha mayor dificultad la reconfiguración por sus características propias, como digo, las milongas, al ser gente mayor, al ser un baile de a dos, al necesitar una orquesta que toque en vivo en muchas de ellas, quizás tienen limitaciones para su reconfiguración y le vaya a costar realmente mucho tiempo para recuperar la presencia, digo, sobre todo porque son el mayor grupo, o mayormente es un grupo de riesgo. Quizás esas sean las escenas que más tarde se recupere la normalidad. El dance o el rock están como más a tiro, están actualizándose de manera como más vigente. Es cierto que aquellos que se reconfiguran más rápidamente tiene que ver, una vez más, con quienes tienen mayores accesos, con quienes tienen muchos seguidores, digo, porque les rinde y porque es provechoso para mantener ese vínculo, con quienes por ahí están bancarizados ahora con esta movida de empezar a hacer que los recitales sean pagos o con una tarifa fija o con una colaboración a consideración de los consumidores. Bueno, eso también es una línea de corte entre los músicos que están insertos en la bancarización y quienes no. Recordemos que el área de los músicos es un trabajo sumamente informal. Entonces, eso también, las posiciones son muy variadas. Por supuesto que aquellos músicos que no han tenido inserción hasta ahora en las redes sociales, o ha sido muy tibia, o los intercambios han sido como muy esporádicos, quizás en este contexto tengan que meterle un poco más de ritmo justamente, o más de celeridad a esos intercambios para mantener un poco vivo su nombre, su escena, el contacto con sus fans y todo. Y otra cuestión de las que quería mencionar, que a partir de lo que vos comentabas, es cierto que en las primeras semanas esta necesidad de la música o de recuperar ese espacio de encuentro en donde la música es significativa y el baile no estaba tan presente, y ahora sí. Creo que tiene que ver con que nos empezamos a dar cuenta, por lo prolongado de la pandemia y lo que se va a venir, que la música o los espacios de ocio son espacios de derechos también. Y lo significativo que son recuperar esos espacios. Ayer hablaba con un amigo y me decía justamente, me siento muy egoísta porque en este medio de la pandemia lo que más extraño es ir a recitales, me dice, y la gente está mal, y yo le decía, no, pero está bien, más allá, o sea, sin comparar, sin hacer esas comparaciones, digo, pero está bien, lo que pasa es que tenemos que empezar a darnos cuenta que el espacio de ocio, de encuentro, ya sea la noche o ya sean los espacios, otro tipo de espacios como pueden llegar a ser el fútbol, son espacios de derecho a la diversión, de derecho al esparcimiento. Y es necesario pensarlos así. Y pensados así es que, digo, estas formas
emergentes, de encontrarse, de recrear una fiesta, de recrear un recital, de estar la valorización de los humoristas. Creo que tiene que ver con todo eso, con darnos cuenta que también es significativo en nuestras vidas el derecho a la diversión. Y cuando decís el derecho a la diversión, se me viene a la cabeza un artículo que publicaste en Clarín en el 2017 a propósito de... Antes de la AP. pandemia. A propósito del recital del Indio Solari en Olavarría, que justamente mencionabas el tema del derecho a la diversión y al goce como un derecho, que en general no está pensado de esta manera, no está capaz que, digamos, en la medida que uno no lo pueda nombrar ni concebir de este modo, tampoco se lo vive de ese modo. Sí, y tampoco se lo regula de ese modo. Exactamente. O sea, lo que es más interesante es que tampoco se lo regula de ese modo. Porque bueno, que lo pensemos o que lo vivamos, bueno, pero que no se regule, que no se tomen políticas culturales en donde eso esté presente. Y una de las formas tiene que ver con el cuidado de las personas en esos espacios. Y el concepto del derecho a la diversión o al goce, ¿de dónde viene? Es súper interesante y esto, como la puerta de entrada a la regulación y a la puesta en práctica y en juego del ocio como algo interesante para tratar. Sí, como algo necesario también, justamente. Creo que el bache de de que no haya políticas tiene que ver con esto, con que es un derecho siempre secundario, que se lo piensa como siempre de menor escala, ¿no? Primero están otra serie de derechos a garantizar, y hay otra serie de derechos vinculados, sí, como a lo hedonístico, a lo egoísta de alguna manera, que están como en segundo plano. Pero si uno se da cuenta de la relevancia que ha tenido, por ejemplo, la música en la construcción nacional, o sea, en el proceso, o sea, luego de la dictadura militar, o acompañando ese proceso, sí, uno se da cuenta que son realmente instancias y prácticas sumamente necesarias, que acompañan, que mitigan, que denuncian, que tramitan, que canalizan, que generan memoria. Digo, y esos espacios son esos espacios mal llamados o despreciados como momentos de ocio, momentos de algo de la juventud, algo menor. La cuestión del ocio, bueno, empieza a surgir en la segunda, más o menos luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a nacer esa idea que tenemos ahora de juventud nosotros, ¿no? Bueno, y después unido a las políticas de regulación los anticonceptivos y todo, o sea, con el nacimiento de la industria del entretenimiento, con toda esa serie de nacimientos o de emergencias culturales que hicieron poner al sujeto más como consumidor también y no solo como un trabajador. Cuando se genera el espacio de ocio, cuando se regulan las jornadas laborales, bueno, justamente para empezar a generar estos espacios sociales de encuentro. Muchas gracias por este rato compartido. No sé si querés agregar algo más. Solo agradecerles y nada, alentarte, agradecerte, porque también este espacio creado de la nada tiene que ver con con una motivación tuya, con algo que interiorizaste, que te hiciste también cargo, que pudiste transformar tu quehacer, tu mirada en un hacer nuevo y generar espacio, generaste un nuevo espacio social, y me parece que eso está buenísimo, sin mucho más que las ganas en principio, digo, está más al alcance de lo que uno cree. Así sí, que nada, felicitarte, agradecerte por la convocatoria y por muchos éxitos más. Gracias. ¿Virtuales o en presencia? Tal cual. No, va a haber de los dos, va a haber de los dos.